Hoy estamos en un lugar súper bonito y se llama el Miracle Garden. Nada más miren una pequeña parte. ¡Qué lindo! El Dubai Miracle Garden es un parque muy famoso y muy visitado en Dubai. Probablemente es uno de los lugares más conocidos en la ciudad. Este lugar se inauguró en el año 2013. Este parque tiene más o menos unos 772.000 metros cuadrados de área y pues tiene esculturas de este tipo distribuidas por todo el lugar. Este también fue inaugurado en el año 2013 y desde ese momento ostenta un récord Guinness, que es el avión, el Airbus A380, la escultura que está ahí al fondo. Esta escultura es récord Guinness por la escultura más grande del mundo, hecha completamente de plantas y flores. Dicen que es una escultura hecha a escala, pero personalmente siento que no. O sea, siento que un Airbus A380 es más grande. Este es uno de los destinos imperdibles en Dubái, pero también pues es importante que cuando vayan y lo visiten, vayan con mucha energía porque sí toca caminar bastante por todo el lugar. En el mes que nosotros fuimos fue en octubre y a pesar de que ya había bajado el verano, el calor, igual la temperatura estaba un poquito alta, entonces sí es un poquito agotador. Así que les recomendamos ir en horas de la tarde. El parque abre desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, entonces pues ustedes elijan la mejor hora que les parezca para su visita y pues también si quieren fotos, pues vayan en el día, ¿no? Bueno, estas son más esculturas. Nosotros, o bueno, yo personalmente creía que esto eran pinos. Cuando uno ve este tipo de esculturas, uno, no sé, yo recuerdo como el hombre de manos de tijera cuando hacía esculturas y es muy parecido. O sea, pensé que eran pinos, pero no son las estructuras y están llenas de plantitas muy pequeñas que lo hacen ver de esta manera, pero por dentro es hueco, o sea, no es un pino. Entonces eso también como que quedó súper wow, nos pareció muy chévere. Y en esta parte ya estamos como en una terraza, entonces es muy chévere en esta parte para tomar fotos, para tener como una visualización más grande del parque. El parque tiene una forma circular, entonces digamos que empezar a recorrerlo completamente en orden es algo difícil, ¿no? Entonces, pues aquí ustedes pueden ver las partes que no han visitado. Sobre las esculturas que tienen, que son como de animales, las que son como completamente verdes, nosotros, o bueno, yo creía que eran pinos que habían sido podados y se habían construido como estas figuras al ser podados, pero son estructuras que tienen muchas materas muy pequeñas y en esas materas siembran las plantas que le dan la forma a las figuras. Entonces, pues obviamente todo eso también tiene detrás mucha logística, ¿no? Pues digamos que sostener todas estas flores, que el parque se vea así todo el tiempo que está abierto es bien importante y pues eso toma mucha agua y un sistema de riego pues que está muy bien conectado y que gasta alrededor de 760.000 litros de agua al día. Entonces es algo que no es fácil de mantener, pero pues es muy interesante, ¿no? Cómo tienen este parque natural en medio de un desierto y cómo lo han hecho y pues esto es también súper llamativo. Es una zona muy turística, en esta zona sí es normal encontrarse gente de todas partes del mundo, entonces eso también lo hace chévere. Y aquí llegamos a la parte favorita del parque de Adri. Adri, para los que no saben, le encanta el ballet y esta zona pues está dedicada a eso. Y lloró. Sí, ahí va que yo, pero ¿por qué? Se tenía el ojo aguado, yo, pero ¿por qué estás llorando? Y decía, ay, no, es muy lindo. Hasta en esto pensaron en estos detalles. Entonces, fue lindo. Y pues adicional, pues obviamente suena música de ballet alrededor. Las bailarinas, pues, no sé, para mí fueron aburridas, solo daban vueltas y ya. Pero a Adri le encantó. Y aquí Aladdin, está Aladdin, de chiste tonto.
Y bueno, pues esa fue la parte favorita de Adri. Ahí nos sentamos un rato y Adri como que no lo asimilaba. Se tomó muchas fotos en ese pedazo. Estas son unas tazas gigantes de té. Aquí aman el té, entonces pues obviamente tenía que hacerle eh, un homenaje al té. Ah, y tenía mini golf, pero pues era pago adicional. Entonces pues no entramos, pero pues sí lo vimos y estaba como chévere. Bueno, también les queríamos contar, la entrada al parque tiene un costo alrededor de 100 dirhams por persona. Esos son como unos 20-25 dólares, si no estoy mal. Y para personas con residencia en Emiratos Árabes Unidos, el costo es de 60 dirhams, aproximadamente unos 16 dólares más o menos. Adicional, este parque está ubicado en Al-Barsha Sud, es una zona que pues queda más o menos cerca a la estación del metro de Mall de Emirates. Y pues a ustedes pueden llegar a esa estación por la línea verde del metro y tomar un taxi o tomar un bus, que el bus únicamente va hasta el parque y finaliza su ruta ahí y regresa a esa estación. Esta también la parte que les comentábamos hace un rato, que les contaba de los pitufos. Entonces está como lleno ya están las esculturas como la aldea de los pitufos, y pues alrededor como de la aldea de los pitufos pues obviamente lleno de flores y todo, entonces también es súper chévere. Bueno, el parque también tiene opciones de comida, como cadenas de restaurantes que normalmente se encuentran como Pizza Hut y hamburguesas y bueno, en fin. Adicional, bueno, ya como la opinión, pues a Adri le encantó, a mí también. Adri volvería, yo digo que no, a mí no me gustaría volver porque pues ese día estaba haciendo mucho calor y sí me cansé mucho. Pero pues a Adri le encantan las plantas, entonces pues obviamente a ella le encantaría regresar. Y bueno, déjenos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció el video, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook y Instagram. Y nos despedimos de este video. Déjenos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció este lugar y suscríbanse. Bye. Chao.